tal, amigas y amigos de Sin embargo al aire? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Detrás de la Mañanera. Aquí viendo sus mensajes, ya, ¿qué tal? Estos postcréditos con Dani y Pepe Fuentes. Bienvenido, por cierto, al equipo y a la familia de Sin embargo, que pues gustosos le damos la bienvenida a este buen perfil del querido Pepe Fuentes. Hoy vamos a tener pues una cápsula muy interesante con respecto a lo que ocurrió pues el lunes con la inauguración del tren El Insurgente, pero también pues tenemos temas destacados que podríamos decir fue lo más importante en esta semana de las conferencias matutinas, que hubo como que los temas un poco dispersos, no hubo uno como tal, salvo el tema de Cuba y con Estados Unidos, que pues son ya temas que vienen desde semanas atrás y meses atrás, pues en el centro del debate por lo que está ocurriendo el contexto internacional con nuestro vecino del norte. Tenemos mucha información, así que las invitamos y los invitamos para que se queden con nosotros. Más adelante les tenemos una sorpresita también. Vamos a platicar sobre conferencias matutinas, así que quédense hasta el final de esta emisión. Yo le agradezco a todas y a todos los que están aquí. Muchísimas gracias a Darío, a Thor, a Shoforo, a Alina Castro, que también Alina, pues desde a las 2, muchísimas gracias a Darío y ahora ya a Oscar Fernández Girón, a Eugenia Parra, muchísimas gracias, a Mauricio Pérez, a Mario Herrera, a Ángeles Gameros, ¿es Gamero o Gamero? Ahí me corrigen si lo digo mal. A Israel Pérez dice: en Jalisco hay mucha corrupción tanto del gobierno de Pablo Lemus como del partido Morena. Y sí, fíjense que en la conferencia de hoy destacaba la presidenta este detalle que esperemos no se les haya pasado desapercibido, cómo pone y recalca que el operativo Enjambre, donde fue detenido el alcalde de Tequila, pues hubo solo la participación del gobierno federal. Hay algunos mensajes ahí no velados, pero que, pues si los leemos entre líneas, también nos va señalando mucho de cómo está la coordinación en materia de seguridad con el gobierno del estado de Jalisco, que actualmente encabeza el partido Movimiento Ciudadano con Pablo Lemus, que pues fue el candidato casi impuesto para Enrique Alfaro, pero pues que la situación en Jalisco pues sigue siendo de consideración y crítica en temas de seguridad. Muchísimas gracias también a Ivonne, a Diana, a todas y a todos, a Maricielo, qué bonito nombre Maricielo. Un saludo a Lorena González, a María Ávila, a ¿quién más anda? A Jaime González. Muchísimas gracias a todas y a todos. Vámonos a esta breve pausa para dar inicio rápidamente con Detrás de la Mañanera. Y bueno, pues vamos a iniciar para ver lo que ocurrió el lunes. El lunes de esta semana pues fue especial porque la conferencia no se realizó en Palacio Nacional. De hecho, esta semana realmente solamente en 2 ocasiones se realizó la conferencia ahí en el Salón de Tesorería, ya que pues en estos 2 meses la presidenta ha aprovechado para sacar la sede de la conferencia y llevarla a distintos puntos, y el lunes pues se aprovechó para realizarla. No fue conferencia como tal, sí, fue una mañanera, pero se abordó. El punto central fue la inauguración y la obra pública
con el arranque del último tramo del tren El Insurgente. La conferencia se realizó en la Cineteca Nacional, la nueva, la que está en Chapultepec, en la cuarta sección, y de ahí vino pues todo el proceso y los eventos de protocolo para arrancar este último tramo y con ello conectar y completar todo el recorrido de El Insurgente. No me voy a extender mucho porque pues vamos a dejarlos mejor con la cápsula que nos recuerda lo que ocurrió ese lunes. Y bueno, amigas y amigos de Sin Embargo, este lunes nos encontramos en el exterior en esta fría mañana porque hoy la presidenta inaugura el tren interurbano, el último tramo del Insurgente. Acompáñenos a ver esta crónica de la inauguración y la conferencia matutina de este lunes 2 de febrero. La mañanera de este lunes no fue en Palacio Nacional. Esta vez la presidenta Claudia Sheinbaum sacó la conferencia de su sede habitual y se la llevó a la Cineteca Nacional. Hasta allá también se trasladó parte de su gabinete y el motivo fue la inauguración del tramo Santa Fe, observatorio del tren interurbano El Insurgente. Una obra que, hay que decirlo, lleva casi 12 años cocinándose. Y con este último tramo, por fin, queda completa esta obra que conecta al Estado de México con la Ciudad de México en menos de 60 minutos. Durante la conferencia matutina, las autoridades federales expusieron algo que siempre hemos sabido, y es que la Ciudad de México y el Estado de México han estado históricamente unidos, sí, pero la verdad, comunicarse entre ambos ha sido un problema, principalmente para millones de mexiquenses o miles de mexiquenses que requieren venir a la capital por motivos laborales. De allí la decisión de impulsar el tren Insurgente, una obra que, a decir de la propia presidenta y las autoridades, requirió una inversión de 100,000 millones de pesos. Después de que concluyó la conferencia matutina en la que también se respondieron preguntas a los medios de otros temas, vino la tamaliza porque, 2 de febrero. Pero la verdad es que no hubo sobremesa, fue rápido. Los tamales se repartieron en una sala especial de la Cineteca casi de paso porque el reloj ya estaba apretando. Y es que teníamos que trasladarnos a la estación Vasco de Quiroga, desde donde se realizó el corte simbólico de El Listón, un momento histórico justo antes de entrar a la inauguración del tren. De hecho, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum iba llegando a la estación, había gente esperándola en el exterior. Ciudadanos se acercaron, le gritaban presidenta, presidenta. Unos buscaban decirle algo, otros entregarle un mensaje, otros querían verla de cerca y obviamente, pues quienes querían tomarse la fotografía con la mandataria. Luego vino el corte de listón, concluyó y literalmente a correr. Tuvimos que correr, subir las escaleras corriendo con todo y equipo como pudiéramos para poder alcanzar el tren. Literalmente para que no se nos fuera el tren junto con la presidenta del país. La verdad es que no había margen para detenerse. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues vamos a ver una parte. Compañera. No, ya nos va a pedir que nos sentemos. En estos momentos está ingresando la presidenta de México. Guarden silencio, por favor. Quiero recordarles que el circuito exterior mexiquense es una de las manzanas. Muy bueno, amigos, estamos en el tren interurbano. Ya en este momento se acaba de inaugurar en el primer recorrido en este tramo final del Insurgente, este 2 de febrero, después de que hubo una tamaliza, de que comieron tamales. Bueno, pues a correr para entrar al tren y ya va a ingresar de nueva la presidenta en este recorrido de completo que hace el tren interurbano. Aquí está detrás de mí, bueno, estamos todos los compañeros de prensa que estamos dando seguimiento a este recorrido con la presidenta Claudia Sheinbaum, como pueden ver en las imágenes. ¡Ya llega! ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Presidenta! ¡Eso! ¡Presidenta! ¡Presidenta!
Y bueno, dentro de las especificaciones que tiene también este tren interurbano, aparte de estos 20 vagones, tiene una capacidad de 719 personas aproximadamente y se estima que vaya a tener una demanda de más de 140,000 viajes diarios en una conectividad, como ya les mencionábamos, pues que busca conectar a la gente desde Toluca hasta la Ciudad de México. Y a partir de este lunes, el Insurgente ya va a hacer todo el recorrido completo, es decir, desde Sinacantepec, Estado de México, hasta la estación Observatorio en la Ciudad de México. Y como pudieron ver, la presidenta junto con los funcionarios ingresaron al primer vagón para hacer el recorrido inaugural. Un trayecto breve de unos 5 minutos, pero simbólico. La mandataria, por cierto, iba acompañada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, el secretario Jesús Esteva, quienes estuvieron más cerca de ella durante el recorrido. Por cierto, un detalle curioso que nos gustaría compartirles. No sé si ustedes saben, pero las sillas asignadas a los funcionarios que van con la presidenta llevan el nombre para marcar claramente quién se sentaba dónde. Lo que nos llamó la atención es que en la silla de la presidenta no había nombre, no le ponen un nombre, en el lugar colocan la bandera de México, es decir, a la presidenta no le ponen Claudia Sheinbaum, sino que está la bandera del país, algo que refleja que sin duda la investidura está por encima de la persona en este nuevo gobierno. Pero regresando al tema de los funcionarios, quien también andaba ahí era el director del metro, Adrián Rubalcaba, una figura controversial, pero que en esta ocasión no brilló tanto. Durante la conferencia matutina no estaba en las sillas que lo colocan o que colocan para los funcionarios, estaba más bien en las sillas de invitados, y sin ningún tipo de protagonismo visible. ¿Por qué lo mencionamos? Hay que recordar que esta estación del tren Insurgente va a conectar con la línea 12 y con la línea 1 del metro, y pues él es el director del metro. Ahí andaba en el evento saludando a varios de los asistentes que estaban en la entrada de la estación. En el vagón platicó con el titular de la Profeco, Iván Escalante, pero realmente no tenía mucho protagonismo, no se le vio especialmente cercano a la presidenta. De hecho, durante buena parte del recorrido no estuvo tan próximo a ella, es decir, estaba ahí, pero de lejitos. Y sobre el recorrido, pues el tren, podemos decir que avanza de manera ligera, estable. Y en este recorrido inaugural, la presidenta a mitad del recorrido se levantó, se puso de pie para ver por la ventana con mayor detalle. Y es que en ese momento el tren pasaba por instalaciones de la Sedena, donde está pues su equipo ecuestre. Ahí los elementos de la montada la esperaban junto con sus caballos formados, esperando el paso del tren y saludando a la mandataria, rindiendo este saludo mientras el convoy avanzaba. El recorrido, les menciono, duró como 5 minutos, pero ¿qué es lo que se ve durante ese trayecto? Vamos a ver lo que podemos ver en estos tramos inaugurados. Ahí están también ya las caballerizas saludando. Va a ser un recorrido de 58 kilómetros, son en cerca de 20 trenes los que comprenden este tren Insurgente. Es un recorrido, como les mencionamos, de 58 kilómetros. El costo máximo va a ser de 90 pesos y tiene una conectividad, pues con esto se espera conectar a la Ciudad de México y al Estado de México.
Y bueno, pues ese fue el primer recorrido. Estoy viendo que acá nos preguntan sobre los horarios que tiene este tren El Insurgente. Y miren, de lunes a viernes, la primer corrida del tren es a las 5 de la mañana en ambas estaciones. Como pueden ver que ahí le tomamos fotito cuando nos dieron la información de los horarios. Es a las 5 desde la terminal Observatorio y también en la terminal de Sinacantepec. Es la primer corrida. Y la última es a las 12 de la noche, a las 00 horas. Los sábados el horario es de 6 a 0 horas. Sí, es desde la terminal el Observatorio. Es decir, que la última corrida que sale de la terminal Observatorio es a las 12 de la noche, pero en la terminal de Sinacantepec la última corrida sale a las 11 de la noche los sábados. Domingos, porque muchos ya queremos irnos a Toluca el domingo. Domingos y días festivos, la primer corrida es a las 7 y el último tren en Terminal Observatorio, aquí en la Ciudad de México, a las 12 de la noche. Y la última corrida que sale desde Sinacantepec es a las 11 de la noche. Y los horarios, como les mencionábamos, bueno, pues varían, ¿no? Varían desde 15 pesos. Por ejemplo, si usted sale de Observatorio y nada más va hasta Vasco de Quiroga, que es donde está cerca Los Pinos, por ejemplo, son 15 pesos, pero si va hasta Santa Fe le cuesta 25 pesos. Si va hasta Lerma, le cuesta 70 pesos. A Metepec, estos ya son en el Estado de México, 90 pesos. Igual si va a Toluca le cuesta 90 pesos. Y si llega hasta la estación de Sinacantepec le cuesta 100 pesos el recorrido, y así también los costos, pues en costos en viceversa. Si sale desde Sinacantepec, bueno, 15 pesos a la primera estación, como pudieron ver en la tablita que les acabamos de mencionar. Vámonos con el día martes. Por cierto, también el lunes ya en el tema político, pues lo importante también y uno de los temas destacados fue la explicación que da la presidenta del regaño que realizó a diputados de San Quintín. Es muy importante lo que destacó la presidenta porque finalmente pues se trata de un acto que ella realiza pues como consecuencia de observar y de palpar y de ver y escuchar de primera mano de personas jornaleras en San Quintín cómo trabajan más de 8 horas y ni siquiera ganan el salario mínimo, cuáles son las precariedades que sufren en esa zona y que son familias que no acaban de llegar, sino que que llevan ahí pues décadas, la mayoría, según platicó la propia mandataria, pues desde hace 30 años. Entonces, pues es importante, nosotros le platicábamos este tema en un video que publicamos en Lo Dice el Reportero, también los invitamos a que vayan a ver esa sección en el portal de sinembargo.mx y también aquí en el portal de Sin Embargo al Aire, donde los reporteros pues también de nuestras propias coberturas damos lo que vemos y platicamos acerca de lo que podemos recopilar y documentar en nuestro trabajo diario. Y ahí platico pues a mayor detalle qué fue lo que enfureció, y no es para menos, a cualquiera nos hubiera indignado, a la presidenta. A diferencia de cualquier ciudadano común como ustedes o como yo, pues no podemos sentir nada más o no se puede o no puede sentir impotencia a la presidenta nada más porque a ellos les corresponde obviamente trabajar, pero pues esos sentimientos de tristeza y de estar en un evento y que los funcionarios que deberían de trabajar para las personas en San Quintín vayan a pedir una foto, pues contrastaba obviamente el momento que se estaba viviendo, y también nos habla de la frivolidad de quienes piden una fotografía ante una realidad de la localidad marcada por la precariedad. Así que los invitamos a que vayan a ver también ese video. Pero vámonos rápidamente a lo que ocurrió el martes 3 de febrero y con eso los dejo con esta cápsula.
¿Qué tal, amigas y amigos de Sin embargo? Pues este martes la conferencia matutina hubo muchos números porque el gobierno de México anunció que la inversión pública va a crecer en 722,000 millones de pesos tan solo en este año, y ese monto equivale al 2% del Producto Interno Bruto del país. Este plan, que se suma al Plan México a nivel, ya si lo vemos para el sexenio, busca inyectar 5.9 millones de pesos entre el 2026 y el 2030, y está concentrado pues en mayores inversiones para la infraestructura, principalmente en materia de energía, que ese rubro pues se llevaría al menos el 55% de estos recursos. Incluso Hacienda dijo que si se concreta, pues la economía podría crecer en un 3%. Y en más información, bueno, en el terreno político, la presidenta informó que México mejor va a respaldar a Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. Es decir, que pues el país, o como se había anunciado antes ya no se va a proponer a Alicia Bárcena como se había anunciado previamente. Y es que de acuerdo con lo que explicó la presidenta Claudia Sheinbaum, pues le pidió a la titular de la Semarnat mantenerse en el gobierno para seguir con la planeación de este plan de inversión de infraestructura para el desarrollo con bienestar, que es el que presentaron hoy, que es bastante ambicioso y que busca conectar esa enorme cantidad de recursos durante este sexenio. Incluso la presidenta explicó que pues le pidieron a Bárcena quedarse debido a que su experiencia en estos temas ha sido clave, mientras que pues están respaldando a Bachelet por su visión pacifista y por la experiencia que ella ya ha tenido como jefa de Estado. Pero vamos a ver lo que dijo. Ya toca mujer. Segundo, pues ella fue ya 2 veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres. Es muy importante. Entonces, por eso decidimos apoyar su candidatura, y Alicia pues nos va a ayudar en más cosas todavía aquí en el gobierno. Le he pedido a Alicia Bárcenas que nos ayude también en este proceso de planeación. Ya saben que ella fue directora directora ejecutiva, ¿cómo se llama? Presidenta de CEPAL durante mucho tiempo, la Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina. Ella tiene muchas expertise, como se dice, pero entre otras es experta en desigualdad, en cómo reducir desigualdad. Entonces ella nos va a estar ayudando también. Y bueno, si se preguntan desde dónde estoy en esta ocasión, sigo estando en Palacio Nacional, pero pues a mi exterior, ahí si van a pasar a personas, por ahí es por donde ingresamos para entrar aquí al el patio del Palacio para poder ingresar a las conferencias matutinas. Y bueno, pues ya que estamos hablando de temas políticos, entre otros temas, pues ya saben que está el tema del señor Adán Augusto López, y ahí, por lo que se ve, tampoco la presidenta parece que se quiera meter mucho en el tema. Hoy en la conferencia matutina le preguntaron sobre el desgaste político que representa este legislador que acaba de dejar la coordinación del grupo parlamentario, y le preguntaron sobre el desgaste frente a los señalamientos por su vínculo con la barredora, y esto fue lo que contestó. El hecho de que Adán Augusto ahora vaya a buscar el voto en territorio le genere un descrédito, no tiene un desgaste político ya considerable. Todo esto derivado de todas las investigaciones en las que, sin pruebas o no, se le ha vinculado. ¿No considera usted pues que ¿cuáles investigaciones? Pues, o sea, han salido notas periodísticas, pero no hay que yo sepa, y en todo caso que diga la Fiscalía si hay investigaciones. Bueno, pues, él toma la decisión de dejar la coordinación del Senado y pues va a ayudar ahí en el territorio. No tiene un desgaste entonces político, digamos. Pues eso lo tiene que evaluar la gente, lo tiene que decir la gente. Y sobre el nombramiento de Ignacio Mier, presidenta, ¿qué le parece? ¿Lo respalda? ¿Lo conoce? ¿Confía? Sí, pues es una decisión de los senadores de Morena. Nosotros somos muy respetuosos.
Y bueno, pues los temas internacionales no se pueden dejar de lado desde este punto en donde se concentra el poder, que es la conferencia matutina y aquí en Palacio Nacional. Y en el tema internacional binacional, fíjense que la presidenta se quedó por algunos segundos sin palabras, así, aunque fueron unos 6 segundos. La verdad es que se notó el silencio cuando le preguntaron pues sobre la nueva del señor Donald Trump, que ayer, es decir, el lunes, celebró la victoria de Estados Unidos sobre México, una victoria que por cierto le arrancó a nuestro país casi la mitad de su territorio. El presidente de Estados Unidos, pues ustedes saben, es bastante conocido por su narrativa imperialista y volvió a la escena. Esta visión que él tiene y esta retórica expansionista se han mantenido presentes y cada vez que puede hace alarde de ellas. Días después incluso de que bromeó con la anexión de Canadá y Groenlandia y Venezuela a ese país, que serían los estados 51, 52, 53, pues ahora el mandatario estadounidense conmemoró el 178 aniversario del fin de la intervención estadounidense en México y con ello la anexión del territorio mexicano en 1848, un tema que pues para nosotros los mexicanos es bastante sensible. Hoy le preguntaron esto a la presidenta y esto fue lo que ocurrió. El mandatario aseguró que su gobierno defiende la frontera sur contra invasiones, detiene el flujo de drogas y migrantes y persigue lo que describió como redes narcoterroristas en todo el hemisferio occidental. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ya saben cuál es mi opinión. No somos Santana. Hay que defender la soberanía siempre. Aquí aplica otra vez la doctrina Estrada. Sí, pero la doctrina Estrada viene después. Fíjense, el siglo XIX lo que fue en México. Y bueno, pues me río porque de verdad es que sí, ya lo hemos platicado algunas veces. Nos dicen por acá en los comentarios que yo creo que se le va a quedar ya el multiverso de Romina porque pues sí, mandamos, llegamos, pero pues también hacemos estas cápsulas en el día a día para que ustedes también vayan sintiendo lo que ese día es destacado en la conferencia matutina. Y a veces se nos olvida un poco ya al fin de la semana cuáles fueron esos temas importantes, pero si lo vemos a grandes rasgos, se van hilando. Esto, sobre todo esta parte en la que se queda la presidenta así unos 6 segundos y luego ríe, así como que no tenía realmente mucho o no quería contestar mucho, pero pues sabemos que ella es muy diplomática, se va a hilar porque de verdad es muy interesante el discurso desde cómo se retorna en el hablar y esa historia que tiene México con esas constituciones, la de 1857, la de 1917, que México fue con esas constituciones innovador en materia constitucional, sobre todo en los derechos de la población, en el ámbito social, con esas constituciones. Es decir, esta historia y esta herencia de un constitucionalismo social es muy importante y de verdad es que viene súper ad hoc recordarlo y retomarlo, ese sentido social en los tiempos que estamos viviendo hoy en día con un país vecino con esa cultura y esa narrativa completamente imperialista. Cómo Estados Unidos quiere regresar al pasado, de expandirse, de robar territorios, y cómo en México vemos otro proceso de regresar, quizá no al pasado, pero sí a las bases de gobiernos humanistas, de gobiernos sociales. Vamos a ver cómo se liga esto, incluso ese discurso que da Donald Trump al celebrar ese momento de la guerra de Estados Unidos, de la intervención de Estados Unidos a México, cómo se anexa o cómo se anexa la mitad o el 55% del territorio mexicano y cómo lo podemos ligar y cómo México marca esa distancia, si le queremos dar esa lectura, con el potente discurso que dio ayer
la presidenta, pero más adelante vamos a ir a eso. Vámonos a lo que ocurrió el miércoles con la siguiente cápsula. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues la mañanera de este miércoles dejó claro que hay temas que siguen abiertos. La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a insistir en que nunca quedaron claros los detalles de la detención de Ismael El Mayo Zambada, capo del cártel de Sinaloa. Esto lo dijo al contestar la pregunta de un periodista extranjero, quien dijo que después de visitar Sinaloa, pues le cuestionó sobre la violencia en esa entidad y por qué no se había disminuido. Al respecto, la presidenta explicó que el recrudecimiento de la inseguridad pues se debe a la división de un grupo delincuencial, sin nombrar este grupo, sabemos que habla del cártel de Sinaloa, y que esa ruptura se agravó tras la captura de un líder y de una detención que dijo nunca quedó clara cómo fue. Esto, como todos sabemos, pues en una alusión a la detención de Ismael El Mayo Zambada. También le preguntaron hoy sobre los archivos de Einstein y la aparición, mejor dicho, de empresarios y políticos mexicanos. Sobre este tema particularmente, la presidenta fue bastante breve, dijo que la investigación pues debe de abrirse en Estados Unidos y que si el Departamento de Justicia solicitaba la colaboración de México, pues México participaría. Y bueno, pues el momento político llegó con el desplegado del Frente Amplio contra la reforma electoral, misma que, como ustedes saben, pues aún no se conoce el proyecto, no se ha presentado el proyecto, y bueno, pues esto generó que la presidenta Claudia Sheinbaum pues se burlara de este desplegado, obviamente, y exhibiera las contradicciones de varios de sus firmantes, entre ellos, por ejemplo, el expresidente Vicente Fox y Luis Carlos Ugalde, quienes fraguaron el fraude del 2006, también de Claudio X González, quien particularmente mostró un video en el que Claudio X González llama delincuencia organizada a la gente, los insulta diciéndole pinches delincuentes y pide intervenir contra ellos. Esto en el marco de las protestas que estaban realizando contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Declaraciones hechas precisamente un día antes de la represión de Nochistlán. También la presidenta ironizó sobre Ugalde hablando de democracia pese a su papel en la elección de 2006. Pero aún y con estas críticas, la mandataria remarcó que hay libertad de expresión y de manifestación en el país. Sobre la reforma electoral, también adelantó que sigue avanzando y que se van a sorprender. Vamos a continuación precisamente a ver parte de estos momentos en los que la mandataria pues da la tremenda exhibida a Claudio X González. Hablando de democracia, el responsable del fraude electoral del 2006, bueno, junto con Fox. Seguramente. ¿Quién firma? Vicente Fox. Claudio X González. Denise Dresser. Pone a Claudio X González hablando de la gente para... Trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Al otro día vino la represión de Nochistlán. Digo, nada más para hablar de democracia, de autoritarismo y de Estado de Derecho. Se van a sorprender todos de la reforma. Y miren, el tema de Cuba también apareció hoy en la conferencia matutina. Pemex detalló por fin que se ha vendido a la isla al menos $496 millones en el 2025. El director general de Pemex, Víctor Rodríguez, detalló que los envíos se realizaron como parte de un contrato regular y rechazó que se trate de donaciones. Dijo
que esas ventas obviamente se pagaron porque es un contrato comercial normal, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la ayuda humanitaria ha sido menor. Sobre el tema también de Pemex, el asunto de la filial por la cual se envía este petróleo a Cuba, que es Gasolinas Bienestar, yo quisiera preguntar si ya se enviaba anteriormente desde otras instancias, antes de que fuera creada Gasolinas, por supuesto ya había envíos a Cuba, se hacía mediante PMI. ¿Por qué la creación de esta nueva se maneja como filial y por qué pues la necesidad de crear una nueva cuando ya se hacían envíos? ¿Qué fue lo que cambió ahí? Pues se tomó esa decisión. No hay nada escondido, no hay nada oscuro, no hay nada malo que se esté haciendo. México siempre ha apoyado a Cuba, incluso en los gobiernos más autoritarios se apoyó a Cuba. México fue el único país que se opuso al bloqueo a Cuba. Hoy se oponen todos los países del mundo, excepto 2, pero México fue el primero y el que siempre apoyó. Fidel Castro vino a la toma de posesión de Salinas de Gortari. Que yo recuerde, nadie dijo nada entonces. Con Fox, pues sí fue comes y te vas, ¿verdad? Pero tampoco se atrevió a no invitarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano siempre ha estado agradecido con el pueblo de México por su solidaridad, por su apoyo. Y como dice nuestra Constitución, la decisión de cada pueblo es soberana. Bueno, pues, ¿qué les pareció esto que ocurrió el miércoles? Sobre todo, pues, en cuanto a lo que anda señalando la oposición con respecto a la reforma electoral, que seguimos, de verdad, hemos tenido ya algunas semanas en suspenso con esa reforma electoral mientras el tiempo sigue corriendo. Les comentaba en algún programa anteriormente que la reforma electoral tiene sus tiempos y que si queremos que quede lista para el siguiente proceso electoral intermedio. Más adelante vamos a platicar de eso, pero antes de irme con lo que ocurrió ayer jueves precisamente, quisiera mandarle un saludo especial para Jorge Mato, así me escribieron. Un saludo muy especial a Jorge, también a Iván Guevara, a Lina Castro. Aquí también nos preguntaban por el espacio de nuestra compañera Montserrat Antúnez. Recuerden que cada semana después de Café y Noticias le tenemos diferentes productos noticiosos y pues pueden encontrar ahí a nuestras compañeras. Por ejemplo, pues nuestra compañera Montserrat Antúnez nos trae un excelente programa que es Cross Up, donde se desglosa y se desmenuza pues a esas figuras que se vuelven centrales, que están ahí en la palestra, pero que a veces es muy importante conocer de dónde vienen también y quiénes son esas figuras. Así que Moncecita, nuestra querida Montserrat Antúnez, a quien le mandamos un caluroso también saludo y abrazo, está con Close Up, pero también seguramente se van a preguntar por Dulce Olvera. A ella la pueden ver también en este programa especial de Gato Encerrado con el buen Arturo Daén. Y no se diga a mi queridísima y estimada Blanca Juárez, también no se pierdan usted, yo y otros como yo, un programa que de verdad queremos muchísimo porque tiene un gran sentido social, y así muchísimos también a nuestro compañero Obed Rosas con 2 espacios informativos, con uno de ellos nada más y nada menos que con Álvaro Delgado. Ustedes los conocen, así que pues no se pierdan toda la programación de Sin embargo al aire. Ya me aventé un comercialote, pero fue a petición de aquí del chat. Vámonos con lo que ocurrió ayer. Les comentaba hace unos momentos cómo podemos ligarlo, porque iniciamos la semana con este discurso y esta bravuconería ya muy conocida de Donald Trump, que celebra allá en Estados Unidos, pues en la conmemoración de la intervención de Estados Unidos a México, y cómo celebra esos tiempos en los que ese país pues se anexó el territorio mexicano. Estados Unidos no lo había estado esta cordialidad diplomática,
por mucho tiempo de no celebrarlo porque pues finalmente fue una intervención de ese país que nos quitó el territorio. Y por muchos años, en esa cordialidad y respeto diplomático, pues Estados Unidos era como bastante prudente en ese aspecto. Pero pues tenemos al señor Donald Trump, viene, lo celebra, añora esos tiempos del pasado, del expansionismo, del imperialismo. Y esto le preguntaron a la presidenta, ustedes vieron la respuesta hace unos momentos. Y ayer, que se celebra pues el aniversario de la Constitución de 1917, el discurso que da la presidenta es bastante potente y así se esperaba en el eje central, que es la defensa de la soberanía de nuestra nación, y remarca y concluye ese discurso pues con esta frase de México no se vende, y lo importante es que no va a volver a ser colonia de nadie. Le podemos dar una lectura que se distancia de esas presiones de Estados Unidos, pero también tiene una lectura importante en la política interior. Vamos a continuación a ver el siguiente video. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia, decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. ¡Que viva la Constitución de 1917! En el 109 aniversario de la Constitución de 1917, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara y tajante: México no volverá a ser colonia de nadie. En un momento en el que desde el norte se vuelve a hablar de control, de expansión y tratar a países como colonias modernas, pues podemos decir que con este discurso, pues la presidenta marca una distancia. Pero además, en la política interna, la presidenta recordó el papel que la derecha ha jugado en la historia de México y cómo se intentó borrar la visión social que enmarca la Constitución de 1917. Y fue así que la presidenta fue clara: durante el periodo neoliberal, México fue entregado a las cúpulas, a los intereses privados y en muchos casos entregado al extranjero. Pero tiempo después, la historia volvió a ser torcida durante el periodo neoliberal. Como en el Porfiriato, en nombre de una modernidad excluyente, se impuso durante 36 años un modelo que debilitó los derechos sociales, privatizó lo común y normalizó la corrupción. Se intentó borrar el sentido social de la Constitución. Millones fueron nuevamente relegados, mientras una minoría acumuló privilegios. Se quiso convencer al país de que la soberanía era un estorbo y que la patria era una palabra vacía. Es así que, a diferencia de las constituciones de 1824, de 1857 y de 1917, que surgieron desde abajo de las luchas populares, en los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público. Vinieron de arriba y en muchos casos del extranjero. Y continuando con su mensaje, la presidenta aseguró que con la Cuarta Transformación se recuperó el sentido social de la Constitución de 1917 y que México no va a regresar al régimen de privilegios ni a la corrupción, pero sobre todo fue bastante tajante cuando señaló que México no va a permitir la intervención extranjera y que tampoco se van a entregar los recursos de la nación. Por ello, es pertinente recordar la historia y con ello afirmar que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México tampoco regresará
a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales. Y si bien, pues el discurso de la presidenta miró al pasado, pero pues tiene una lectura política bastante clara en el presente. Esa frase de México no se vende, pues la verdad es que no es solo una consigna histórica, sino que hoy tiene sentido cuando tenemos como vecino a un país de vocación imperialista, a un presidente estadounidense que, entre bromas y amenazas, pues lanza ideas expansionistas y pretende volver a tratar a la región de Latinoamérica como su patio trasero. En ese contexto, el mensaje, podemos creer, es bastante claro. México no va a aceptar presiones y no se va a someter y no va a regresar al entreguismo. Aquí hay una soberanía, eso es el mensaje y pues esperemos que se cumpla. Pero además en este evento que hace mucho no se tenía, estuvieron los tres poderes del Estado presentes y ahí estuvo la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, esta panista, quien pues aprovechó su intervención para hablar de una constitución neutral y que se tiene que utilizar para la pacificación del país, y aprovechó para incorporar el tema de la seguridad y decir que la Carta Magna pues debe de escuchar todas las voces y no solamente una visión dominante. Esto en una clara alusión a la Cuarta Transformación, que tiene mayoría calificada o que casi alcanza la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. El problema con el discurso de la panista es que el momento no iba por ahí y eso provocó que su discurso se quedara sin peso y un tanto desfasado. En contraste, quien sí leyó el ambiente y que también es panista, por cierto, fue el gobernador Mauricio Curi, que terminó alineándose y llamó a respaldar al país y pues también a la presidenta. Vamos a escuchar en este mensaje donde pues quedó claro que lo que hoy México necesita es unidad y cerrar filas. Que quede bien claro, México no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás, jamás, jamás nuestra dignidad. Ante los poderes de la Unión y la representación política de la República, con la totalidad de los poderes constituidos, le refrendamos, doctora presidenta, no está sola. Cuente con nosotros, lleve firme el timón, que juntos vamos a superar la tempestad. Y bueno, como ustedes saben, este tipo de eventos siempre enmarcan diversos detalles que nos permiten ver cómo andan también los ánimos entre los políticos que acuden a estos eventos, sobre todo este de la Constitución, en el que pues hubo incluso en otros años conflictos para que se pudiera desarrollar y estuvieran los tres poderes ahí juntos. Nos llamaba la atención obviamente que cuando llega la presidenta al recinto donde se realiza, pues fue bastante efusivo, como lo van a ver en las imágenes, fue bastante efusiva al saludar obviamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Hugo Aguilar, pero al momento en el que pues tiene que girar para saludar a la presidenta de la Cámara de Diputados, a Kenia López, pues no fue tanta la efusividad como pueden ver en las imágenes. Y también me gustaría presentarles algunas imágenes y destacar algunas imágenes porque pues sí se ve que los moneros están entre los afectos de la mandataria, porque cuando entra ya ahora sí al recinto hay varias personas, varios invitados ahí esperándola y pues ella va directamente, se ve en la fila, se ve cómo pues va a saludar a Pedro Miguel, por ejemplo, y enseguida estaban ahí los tres moneros a quienes saluda bastante bien, se detiene incluso a saludarlos y ya una vez que los saluda, pues deja de saludar a los demás y se va directamente hacia el podium donde estaban esperando las y los gobernadores, que por cierto fueron colocados en orden alfabético, y quien no quedó tan cerca y no tuvo oportunidad, al menos al inicio de la ceremonia,
fue la gobernadora Laida Sansores, que ahorita en estos momentos pues está envuelta en una serie de señalamientos y de conflictos políticos y rupturas allá en Campeche, y pues al inicio no fue de las que recibió el saludo pues de mano y de beso por parte de la presidenta. Ya ven que a Laida le encanta presumir fotografías con la mandataria nacional, pues al inicio no ocurrió esto llamaba, obviamente hay esos pequeños detalles que llaman la atención. Y entre los detalles que destacaron, sin duda el que más llama la atención y se viralizó, pues son estas imágenes donde se captan al presidente de la Corte, Hugo Aguilar, y a 2 de sus empleados que le limpian los zapatos. Es un hecho y un acto que ha sido criticado, es criticable, porque pues no se trata de un gesto menor. Que alguien se agache a limpiarle los zapatos al presidente de la Corte mientras los trae puestos, pues reproduce estas lógicas de jerarquía y sobre todo de servilismo que la Cuarta Transformación se supone iba a combatir. Es una liturgia del poder vieja y bastante clasista. No es de que estas personas lo estuvieran haciendo o que fuera su trabajo, sino que marca una práctica de quién manda y quién se inclina. Algo que pues incluso lo vimos en el discurso de la presidenta de la no a la doblegarse, pues es algo que promete la gente afín a la Cuarta Transformación combatir. ¡Que viva la Constitución de 1917! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Y sí, bueno, pues el hecho de lo que ocurrió ayer con la limpiada del zapato del ministro ha sido un tema que se ha abordado mucho, que lo han abordado desde la conferencia y desde la conferencia y lo han abordado también la oposición, pero también como mencionaba la presidenta, la importancia de que él mismo pues haya señalado que pues, es algo que no es la actitud del presidente, y nosotros lo que mencionamos en el video es que sí, no se pueden permitir ese tipo de actitudes porque aunque parecieran detalles menores, finalmente en México, en esta visión colonialista en la que hemos crecido, este tipo de actos sí tienden a replicar esas lógicas de servilismo que se buscan erradicar. Unos decían, pues es que es muy fácil que cuando alguien te tira algo, pues quieras ir, no sé, si alguien te tira el café, te quieren limpiar, pero también la reacción de uno como persona es, te tiran el café y marcas inmediatamente distancia. Si te lo tiran en el zapato, con mayor razón por el hecho de la inclinación. Entonces, fueron algunos segundos en los que incluso 2 personas estuvieron realizando esto. Y aquí lo importante es, sí hubo una respuesta. La misma presidenta lo dice hoy en la conferencia matutina. Qué bueno que se respondió, qué bueno que se habló. Porque ahí pues ya cortas, ¿no? No hay una intención más allá de sentirse superior sobre sus trabajadores, pero sin duda pues fue una acción que no tiene por qué volver a repetirse. Pero bueno, les decía que tenemos una sorpresa hoy, porque pues el que le sabe mejor a las mañaneras, porque yo tengo un poquito yendo a las mañaneras, es aquí mi compañero Pepe Fuentes. Pepe, muy buenas tardes, no, 10 todavía. Nos quedan un poquito de minutos. Bueno, me hubiera apurado pues, más. No te preocupes, ya en este tiempo platicamos de volada de lo que es ir a las conferencias mañaneras. Pues es una experiencia muy importante, pues porque al final de cuentas le estás preguntando a la presidenta o el presidente de la República. Y bueno, pues yo tuve la oportunidad de poder estar en las 2 conferencias de los presidenta, y es importante destacar los estilos, ¿no? Los estilos cambian, son diferentes. Realmente Andrés Manuel López Obrador te daba mucho contexto, Claudia es un poco más precisa, los tiempos cambian, más corta. ¿Cuántos años te aventaste yendo a las conferencias? 4. Platícanos, igual detrás de la conferencia, a lo mejor menciona, son 2 maneras muy diferentes de dar las conferencias matutinas, sí. Pero también en el día a día,
incluso hasta la hora en la que llegas a la conferencia hay una Claro. diferencia abismal, ¿no? ¿Cómo era claro. antes y cómo es ahora cubrir las conferencias? Bueno, antes era con tómbola. A mí ya me tocó la tómbola. A mí también me Entonces tocó. yo llegaba y bueno, pues con la tómbola. ¿Pero a qué horas tenías que llegar con Como a AMLO? las 6:30. Yo llegaba a 6:30. Creo que llegábamos más tarde con Andrés Manuel, con la presidenta. Ya tenía que, pues llegábamos los primeros días llegábamos a las 5. Los primeros días llegábamos a las 5. Cuando nos citan a las 3 de la mañana porque está cerrado. O cuando me tocó esa parte, ¿no? De pararme a las 2, 1 de la mañana y llegar a las 3, etcétera. O sea, son experiencias que cambian dependiendo quién esté, pero la tómbola se manejaba así con el presidente Andrés Manuel. Ahora con el presidente Sheinbaum también hay una tómbola, pero ya es diferente cómo se maneja porque pues van cambiando, ¿no? También los estilos de los equipos de presidencia, ¿no? Y eso es normal. Ya ves que andaban diciendo que había censura y no sé qué tanto. No, o sea, al final de cuentas es una manera de manejar las conferencias, ¿no? Pero tú ya sabes cómo a veces los medios tergiversan. Que pues también, digo, son humanos y finalmente son los jefes del Ejecutivo quienes deciden a quién le dan la palabra. Te pueden poner al principio, te pueden poner al final y ellos deciden. A mí me han puesto al principio y no me han dado la palabra. Y yo estoy ahí esperando, ¿no? Y estoy hasta el final y me da la palabra. No, estoy Exacto. una vez me pasó que estaba como en cuarta fila y vas. No te vas. Y yo ahí como ahí, todo ahí escondido y vas. O a veces estás muy enfrente y no. Ahora, con el presidente Andrés Manuel la diferencia era de que él se extendía y a veces te quedabas ahí parado y todo, casi una hora. No, una hora ahí con el presidente ahí firmes. Y con la presidenta a veces son 10 minutos, 5 minutos, dependiendo de los temas. Y a veces anda muy lacónica, sin muchas ganas de contestar. No te quiero contestar porque no lo ve necesario. Y ahí te quedas como 3 minutos. Pero con Andrés Manuel López Obrador sí era más tiempo, ¿no? Y a veces te quedabas ahí parado y así de... Y luego se quedaba contigo toda la mañanera. Una vez me pasó que se quedó conmigo. Toda la mañanera. Toda la mañanera, una vez me acuerdo. El que se quedó conmigo y ya ¿Qué eras después... el favorito? Bueno, lo que muchos dicen. No, y tú dijiste ahorita también. Bueno, pero sí decían postcréditos. Ahí sí ya como que... Ya lo digo un poco más. Sí, con mayor seriedad. Con más seriedad, sí. De hecho, Pero también la presidenta tiene sus favoritos. Claro, ya lo platicábamos tú y yo, ¿no? Sí. Porque yo ya no, o sea, yo creo que yo cerré un ciclo con el presidente Andrés Manuel y ahí yo fui su consentido. Ahí, se le hacen las chapetitas. Sí, pero fui su consentido y bueno, ahora con la presidenta hay sus consentidos, ¿no? Sí, que es importante resaltar sobre todo cómo hasta en la manera en que la presidenta tiene sus consentidos, hasta en eso es científica o pues sí, muy ecuánime, ¿no? Porque nosotros no vamos a decir nombres, pero sí lo tenemos identificado, pero el consentido es un periodista que ha cubierto a la presidenta desde que era jefa delegacional. Sí. Entonces, obviamente no se trata de porque te cae bien, sino por el hecho de que la presidenta, y yo así lo siento, ¿no? Como el hecho de reconocer a un periodista que la conoce desde hace mucho tiempo, que cubrió sus giras, que reconoce el trabajo de alguien que ha estado, no es así como que me caes bien de buenas a primeras. No, y también, por ejemplo, en el caso de AMLO, pues era porque yo era joven, porque pues entré pues, a mis 23 años, 24. Entonces, yo pensé que a los 13. No, entré así como a los 23. Ahora, mi voz se ve como de niño, ya me han preguntado ahí en el chat qué onda con mi voz. Entonces, pues sí, el ¿Qué les presidente. interesa? Bueno, pero sí, me preguntaron ahí en la conferencia mi edad, el presidente me la preguntó. Entonces, tiene que ver, porque eso es importante, como reportero o reportera, tenemos que tener los pies sobre la tierra, vamos a hacer periodismo, vamos a trabajar. Y obvio, no está mal que pues tengamos cierta comunicación con los políticos o con el presidente, pero sí los pies sobre la tierra. Eso sí es importante, porque muchos ya me decían, no, y utiliza lo que te dijo. No, o sea, hay que poner los pies sobre la tierra. Se agradece el reconocimiento o el cariño, la estima del presidente o presidenta, pero sí no dejar nuestra labor, ¿no? O sea, yo creo que sí hay una línea ahí y
yo siempre lo he dicho, yo estimo mucho al presidente, lo quiero mucho, pero sí es importante también no entrar en de, ya me dijo que soy consentido y entonces ya voy a empezar a tomar actitudes de, es que yo soy, no. No, y aparte, y también porque lo importante también es que como periodistas y en el ámbito de como reporteros puedes tener tus afinidades políticas, pero las tienes que dejar también de lado, ¿no? Porque también el trabajo a veces dice, no, los reporteros y los periodistas tienen que definirse. No, pues cada quien tiene su definición porque de ahí parte una visión y tu criterio. Sin embargo, sí se tiene que utilizar cierta subjetividad, no podemos ser completamente objetivos, pero la idea es que vayamos hacia esa objetividad y sí dejar de lado las fobias, pero también las filias, ¿no? Y además como cuando uno se define, que yo sabe muy bien cuál es mi tendencia, yo soy de izquierda, yo simpatizo con el humanismo mexicano, con el obradorismo, pero sí es importante que esa manera de, quizás, de simpatizar, de militar, si lo quieren ver algunos así, se tiene que hacer también de una manera de que cuando uno critica o observa lo que está mal, no es para destruir, sino es para construir. Porque también el periodismo yo sí considero que forma parte, o tiene que formar parte, pues de todo ese entorno. No podemos quedarnos tampoco pues ahí en un rincón y no, también participamos en las transformaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues informando a las personas, investigando, etcétera, y también señalando lo que está mal. ¿Para qué? Para que los políticos no lo tomen, no para ataque, sino para que se construya, para que digan, ok, esto está fallando, pues vamos a ver la manera de que se pueda resolver, porque aquí hay denuncias, aquí, y es donde entra el periodismo de investigación, ¿no? Claro. En donde dicen, bueno, se identificó que se está robando aquí, pues vamos a actuar, ¿no? Es que el sentido del periodismo es social, independientemente, y a mucha gente se lo olvida, piensa que porque la izquierda ya está en el poder, el periodismo tiene que estar apegado ahora sí al poder porque ya es de izquierda. No, el periodismo siempre tiene que ser social y pegado con la gente, independientemente de la persona, el partido o la ideología que se encuentre, porque la idea es informar. Tu base es la sociedad. Es la sociedad. Y obvio que uno parte pues, de una ideología, porque como tú bien dices, no somos objetos, somos sujetos. Y claro, o sea, tenemos también nuestras preferencias, pero sí es importante también saber en qué momento pues se tienen que señalar algunas cosas que no está bien en un gobierno de izquierda. Al contrario, yo creo que se hay que sumar para que ese gobierno pues siga construyendo y que no haya ningún problema. Porque si no, pues entonces la derecha o estos grupos pues pueden tomar esas herramientas y utilizarlas, y pues tampoco quiero ver a este en el poder, ¿verdad? No, o sea, también chicharrón. Sí. Y sobre todo el punto de señalar es porque es la obligación del periodista también de señalar, ¿no? Claro. Pero yo creo que aquí en el tema tenemos que ser también puntuales, como tú dices, es señalar, y también creo que ahí sí, en las mañaneras tú y yo lo hemos visto, tiene que ser con respeto. Claro. Pues, o sea, ahora, si te contestan ya, porque ha pasado, ¿no? Que hay políticos que te contestan de manera agresiva, uno manteniendo la tranquilidad y ya si te contestan feo, pues ya. Pero sí tiene que haber ese respeto también con la figura presidencial, porque ha habido casos de periodistas o de reporteras o reporteros que a veces sí le faltan el respeto, ¿no? O viceversa, ¿no? O sea, creo que ahí tiene que haber el respeto debe ser ante todo, ¿no? Fíjate que hoy fue durante esta semana, le preguntaban a la presidenta, no me acuerdo si fue ayer, creo que fue ayer, que le preguntaban, ya nos estamos pasando un poquito de tiempo y con esto cerrar, pero decía, le preguntaban, ¿cómo puede considerar usted, presidenta, que Donald Trump, que hay una relación de respeto de Donald Trump si se la pasa diciendo que esto y el otro para México y que vamos a entrar y que ustedes están petrificados ante el crimen organizado? Y la presidenta decía, pues podemos tener una visión y no podemos estar de acuerdo, pero eso no implica que no nos hablemos con respeto. Claro, o sea, porque podemos diferir, podemos tener puntos en los que no lleguemos a un acuerdo, pero sí tenemos que respetarnos, porque eso parte pues de un principio incluso del ser humano. O sea, podemos diferir, podemos estar de acuerdo tú y yo o no, pero sí es importante que reine una manera de respeto
Y esto tiene que haber también una buena relación entre, me refiero de respeto, entre el periodismo y los políticos, ¿no? Y yo siempre insisto, o sea, uno tiene que saber en qué momento, pues, generar esa línea de respeto, ¿no? O sea, y no perderla. Y no perderla, ¿no? O sea, porque sí, siempre va a haber esa línea, ¿no? Y son muy delgadas. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros pues, tenemos una profesión. Como decía a Dani en Café y Noticias, yo no me considero periodista, yo me considero reportero. Entonces, pero también reporteros o periodistas tenemos que mantener allí. Sí, también acá de nuestro lado somos reporteros y nos gusta mucho ser reporteros. Sí, no, y te digo, sí me siento raro porque ya muchos saben que ya no estoy en Capital 21. Y sí me siento raro de no reportear así, de temas capitalinos, porque yo era muy capitalino. Y ahorita ya como que me siento así como que, ya estoy en No Nacional más, así. Y bueno, sí me siento así como que, rayos. Le digo a Dani que el lunes ya me viene a la mañanera, vámonos. Y mi chico así de ya estabas en la línea azul del metro. Ya en Palacio Nacional. No, espérame, tengo que regresar. Ay, disculpen, ya no. Sí, extraño las conferencias, incluso te lo digo aquí públicamente. Mándales mis saludos a todas y a todos los compañeros. Ahí les mandas mi salud, que los extraño y extraño. Déjame decir que era el que nos sonsacaba, yo no en las mañanas para desayunar. Ay, ese dato está bueno, ¿eh? Sí, yo sé bueno, pero no nos fuimos una vez. Pues sí. No nos fue una vez y me acuerdo que tú estabas bien impresionada porque tenías programa y yo te dije, no, espérate, vamos a comer. Y nuestro compañero Juan, que le mandamos un abrazo a Juan. Ya sabe a quién nos referimos, a Juanito. Y bueno, todo te puedo mencionar nombres, pero extraño mucho el ambiente. Ya me entró así como la nostalgia el jueves. Híjole, ya dije, ay, sí extraño ir. Pero son etapas, o sea... Y todo es para bien. Y también estoy aprendiendo muchas cosas, a pesar de que llevo una semana, pues voy conociendo otras cosas. O sea, estoy creciendo profesionalmente y pues ya habrá tiempo para volver. Te vamos a volver a invitar nuevamente porque pues se nos fue el tiempo como agua en las manos, Pepe. Estaría bueno ya en otra ocasión desde el principio ya hay muchos de platicar. Híjole, hay muchos temas, o sea, la manera de preguntar, dónde te debes de sentar. Bueno, hay muchas cosas que podemos ir hablando poco a poco, así que ya nos vamos a estar viendo todos los viernes aquí en el pasillo, entonces cuando quieras, aquí estoy. Aquí estamos. Pues le agradecemos muchísimo a todas y a todas. Como dice el buen Álvaro, que ya está, mírenlo. No, mira, ya está. ¿Ya se fue? No huya. Como dice el buen Álvaro. Ahí nos saludan todos. Y ahí está nuestras productoras. Acá está Obed, bien trabajoso, siempre trabajando mucho. Trabajando. Ya agarramos monte, como dice Álvaro, así que pues nos vamos. Pues muchas gracias. No, a ti muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí nos vemos. Vamos a desayunar. Hasta el próximo viernes y quédense con la programación. Váyanse a sinembargo.mx, toda la información ahí va a estar. Y los periodistas a las 6 de la tarde. Así es. No se pierdan la programación de Sin Embargo al Aire. Muchas gracias. A ti. Nos vemos la próxima semana. Es un recorrido que efectivamente iniciamos en la terminal del Metro Observatorio y pegadito ahí a unos pasos usted toma el tren, el Insurgente, hasta Sinancatepec. Nosotros de regreso nos bajamos en la estación Vasco de Quiroga para conectar efectivamente con el cablebús que nos condujo en un viaje maravilloso con una vista a la ciudad hasta el complejo cultural Los Pinos aquí. De hecho están llegando las góndolas aquí al complejo cultural Los Pinos en el fin de un viaje muy grato, Alejandro. Sí, acuérdese usted que toda esta infraestructura es nueva y que toda esta infraestructura es de los mexicanos, es nuestra,
Hicimos un recorrido que fue muy gozoso y queremos invitarlos a ustedes para que lo vean este viernes en Los Periodistas a través de Sin embargo al aire. Sí, todo esto se paga ¿con qué cree? Con impuestos. Los que pagamos impuestos, no como los empresarios estos que permanentemente evaden impuestos, pues tenemos el derecho de tener este tipo de infraestructura. De usarlo y de disfrutarlo. El tren, el metro, el cablebús, todo este sistema de conectividad que une a dos estados, la Ciudad de México y el Estado de México. Lo invitamos a que nos siga en Los Periodistas.